Continuaremos ahora este acto con la lección de graduación a cargo de la fantástica Emma Rodero, profesora e investigadora del Departamento de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra. Emma Rodero es PhD in Communication, PhD in Psychology, Master in Pathology and Voice, Master in Psychology and Cognition, and Marie Curie Fellow, European Union. La lección que nos tiene preparada lleva por título, muy importante, ¿Eres lo que comunicas? Claves para una comunicación efectiva en tu vida académica y profesional. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Gracias. Hola. Molt bona tarda. Ets el que comuniques. Se me he equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico encima de sulfato de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Pues sí, la hemos liado parda. Y es que cómo te comunicas importa y mucho. Recuerdo un profesor de clase que siempre nos repetía esta frase cuando yo estudié comunicación. En cada cosa que hagas, la comunicación estará presente y los demás te van a valorar siempre por cómo has escrito ese trabajo, por cómo has defendido tu proyecto fin de máster o tu tesis, por cómo te has expresado en esa entrevista de trabajo. Siempre tuve muy claro que quería estudiar comunicación y la verdad es que cuando era pequeña pues presentaba programas delante de un público totalmente entregado. Mis muñecas, bueno. ¿Por qué? Porque adoraba la radio, así que yo me cogía el micrófono y me ponía ahí a hablar a mis muñecas. Y no dudé un momento, nunca, en que yo tenía que estudiar comunicación. Lo de la escritura, veréis, me costó un poquito mucho. Y siempre recordaré el 0 que me pusieron en el primer trabajo de redacción periodística que hice. Un 0 bien rojo, ahí lo veis, atención, por no sangrar los párrafos, ni más ni menos. Así que descuida que no se me volvió a ocurrir a mí faltar a la forma, porque la forma importa mucho y hay que respetarla. ¿Te queda claro?, me dijo el profesor. Así que cuando a mi amigo Paul le rechazaron hace 2 años un proyecto de investigación por equivocarse de plantilla, pensé, anda, la forma importa. Lo mismo cuando invalidaron un currículum porque se pasaba del número de hojas permitido. Los investigadores sabemos muy bien esto, ¿no? Yo creo que os suena muy bien esto del formato APA, ¿no? El APA Style. En Estados Unidos, si no lo respetas en tu vida académica, también puedes llevarte un 0. Así que lección 1 de hoy, respeta siempre los formatos que te piden. Son muy importantes. Aunque parezca una tontería, la forma ayuda a entender el contenido y por eso es tan importante. Bueno, pero este sobresalto inicial como que no me desanimó mucho. Lo que encontré más difícil de la asignatura de redacción era intentar explicar de manera sintética una información compleja y muy larga que el profesor nos daba impresa. El profesor nos decía, ¡hala, toma, léete estos 6 folios y me los explicas resumidos en medio folio! Y me decía, ¿cómo? ¿En medio folio? Pero bueno, esto se supone que es lo que hacemos los periodistas, ¿no? Hacemos la información digerible. Nos encargamos de depurarte la paja y de darte la información importante. Bueno, al menos teóricamente. Ya sabemos que el mundo no es perfecto y algún periodista lo entendió al revés. Bueno, lección 2. Sintetiza la información, es decir, expón las ideas siempre de forma breve. ¿Por qué? Pues porque la gente no quiere que le cuentes todo. Porque nuestra atención y nuestro tiempo es siempre limitado. Sin embargo, somos muchos los investigadores y los profesores que detectamos siempre este problema. Queremos contarlo todo y seguro que esto os suena. I'm Hanno Lee from the Norwegian Institute of Biocomputing. Here's my outline for the talk I'm giving today. First, I'll introduce myself. I guess I already did that. Then I'll present the outline that I'm doing right now. Then I'll talk about the motivation for this work.
followed by previous work conducted, and then introduce... Wait, okay, let me just skip through some of these slides real quick. Sorry, let me just skip, sorry. Here we go. So, with the alpha NACHRS and so neurons can be activated that would influence every particle. Okay, let me just go ahead. Sorry. Bueno, como veis, se queda muy mal, ¿no? No se puede contar todo. Seguro que habéis visto esto alguna vez en algún congreso. Siempre vas a tener un espacio o un tiempo limitado, ¿vale? Bueno, la siguiente práctica de redacción no era más fácil, ¿no? Esta asignatura, la verdad es que era todo un mundo. Nuestro profesor, pues llegó aquel día con uno de sus famosos liosos textos. La práctica consistía en ordenar las ideas, porque claro, aquello estaba, os podéis imaginar, completamente desordenado. Así que el profesor nos dijo: este texto no tiene estructura. La estructura es el esqueleto que sustenta el texto. ¿Y qué pasa si tú no tienes esqueleto, Y me miró fijamente. Y yo me imaginé como desvaneciéndome en el aire, pero bueno, entendí que era una pregunta retórica, no contesté y me puse a trabajar. Mis compañeros y yo pues lidiamos un rato con el texto, porque era una práctica bastante difícil. Nos abandonó a nuestra suerte 10 minutos y luego dijo: complicado, ¿verdad? Es que están ustedes empezando la casa por el tejado, atolondradas cabecitas. Lo de las atolondradas cabecitas nos lo decía mucho. Así que mi amiga Virginia puso cara de ¿pero qué dice? Bueno, después lo entendimos bien. La estructura o el esquema es siempre el primer paso. La mejor manera de expresar claramente la información es, primero, tenerla clara. Y eso es lo que hace la estructura o el esquema. Nunca debemos escribir sin un esquema, nunca en una página en blanco. Come on, I'm trying to work here. Okay. Writing shouldn't be this hard. Everything I want to say is in my head. It's been there for years. All I need to do is transmit it from my brain to the computer. Come on. Come on. Transmit. Transmit. Transmit, but no. No funciona. Así que el profesor nos enseñó un esquema con una estructura que permitía colocar las distintas piezas de información en cada apartado. Y entonces nos invitó a hacer lo mismo. Nos invitó a hacer de nuevo la tarea y nos dijo: ahora, venga, coloquen ahora la ropa dentro del armario, bien colocada. Y como siempre, pues tenía razón. Ahí así que fuimos rápido. Claro, lección 3. Guía a tu audiencia marcando una estructura para que no se pierda. Años más tarde realizamos una investigación donde demostramos que cuando a una noticia o a cualquier texto le das estructura, le das una adecuada estructura, la comprensión de la audiencia se incrementa nada más y nada menos que en un 30%. Bueno, sí, esa asignatura de redacción me ayudó mucho para entrenarme en cómo escribir de forma sintética. Pero, por supuesto, ya lo sabéis, os lo podéis imaginar, mi asignatura preferida era radio. Aquí yo recordaba mis tiempos mozos, micro en mano, presentando programas. Pero claro, ya no era a mi manera. No, aquí había que escribir un guión. Porque sí, amigos, en la tele y en la radio hay que escribir un guión, ¿vale? Uno no se pone a hablar delante del micrófono de lo primero que se le viene a la cabeza. Bueno, algunos sí lo hacen, pero no es lo que nos enseñaron. Vale, un guión. Y desde entonces siempre, esto es una lección aprendida, desde entonces siempre hay que tener un guión. Es imprescindible en cada presentación. Así que vamos a escribir un guión. Y yo comencé a escribir un texto, ¿cómo os voy a explicar? Un texto cuidado, exquisito, diría yo. Pensé durante mucho tiempo cada palabra, cada frase. Y costaba, ¿eh? Porque cada frase era larga, con muchas ideas. Quería enrevesarlo todo un poco, ¿sabes? Para que vieran que sabía yo del tema. Unos cuantos epítetos, un hipérbaton, así como para liar más la frase.
Y cuando no había escrito ni una frase, el profesor dijo que se había acabado el tiempo y que había que ir al estudio, que había que dar las noticias. Como podéis entender, yo no tenía ninguna noticia porque no pude acabar. Así que zasca, otro cero que me cayó. Lección 4 aprendida. Utiliza un lenguaje simple, sencillo, si quieres que te entiendan. Y, por supuesto, aprende las reglas del lenguaje oral. Las frases en lenguaje oral son cortas, son breves. Una frase, no más de 15 palabras. Una frase, solo una idea, no 27 ideas, especialmente si escribes en inglés. ¿Cómo si no pretendes que vas a contar esa noticia en 30 segundos, alma de cántaro?, me dijo el profesor. Más tarde hicimos una investigación sobre este aspecto y sí, el profesor tenía razón. Cuanto más complejo es el lenguaje que usas, más difícil es comprenderlo. Exactamente un 38% más complejo. Bueno, y en tele aprendí a hacer atractiva la información. Lo de la tele era otra historia. Sí, porque hasta entonces yo pensaba que cuando escribía, pues escribía para mí. ¿En quién iba a pensar yo? Bueno, pues no, error. Te debes a tu público siempre, ¿vale? Y cuando digo al público, digo a tu tribunal de TFM, a tu tribunal de tesis, a tu tutor, a tu entrevistador para un trabajo que necesitas, a tu evaluador de un artículo o a tu evaluador de un proyecto, por ejemplo. Eso se llama empatía. Pero yo hasta entonces no sabía muy bien qué era eso. Un día en clase tuve que hacer un reportaje para tele. Y como a mí me gusta la herrería, pues heme aquí que yo me dije, vamos a hacer un reportaje sobre la herrería. La herrería, el delicado oficio del herrero, lo titulé. Yo fui a clase con mi maravillosa idea pensando que era súper buena. Y la profe de la tele me miró fijamente, creo que aguantando un poco la risa, miró a mis compañeros y dijo que levanten la mano a aquellos a los que les gusta la herrería. Sergio, el muy, levantó la mano, pero bueno, para acto seguido reírse un poco de mí. Así que la profe me dijo, perfecto, Emma, a pensar otra vez, a casa, a pensar otra vez, pero al menos no me puso un 0. Eso me sirvió de consejo. Empatía, Emma, ponte en el lugar del otro. Lección 5, no pienses en ti, piensa en quien te escucha. Y fue cierto. Con el tiempo aprendí que este consejo es muy, muy, muy importante y vital en cualquier acción persuasiva que hagas. Y por acción persuasiva, entended todas aquellas donde queréis conseguir algo del otro. Es decir, un paper aprobado o un proyecto de investigación. Cuando escribes un paper, cuando redactas un proyecto, cuando presentas una idea en una entrevista de trabajo, dale lo que él o ella quiere, lo que él o ella quiere leer o escuchar, lo que necesita para cubrir una necesidad. Busca aquello en que puedes ayudar a la otra persona. Piensa en qué valor le aportas. Es un cambio de perspectiva, como aquí. Bueno, pero volvamos a la tele. Aquí, como decía, bueno, pues tienes que hacer las presentaciones de forma atractiva, porque la imagen cuenta, y cuenta mucho. Yo, que nunca he sido una persona como muy visual, aprendí el poder de la imagen en las clases de tele, pero también, sobre todo, en las clases de infografía, de diseño gráfico, de fotografía, porque hay que ver qué fotos hacíamos, no os podéis ni imaginar. Así que aquí nos enseñaron esto de la regla de los 3/3, que también es muy interesante, y que las fotos tienen que tener una cosa, atención, una cosa, cuando las pones en el PowerPoint, tienen que tener una cosa que se llama calidad. Este era Alex. Bueno, esto me enseñó algo muy importante de cara a mis presentaciones orales, en la defensa de mi tesis, en los congresos. Si la Real Academia Española, que luce y da esplendor, dice que una diapositiva, la define así, es una fotografía, y los ingleses llaman a las slides visual support, entonces significa que debo aplicar los mismos principios a las diapositivas del PowerPoint. Y esto para mí fue todo un hallazgo, así que lección 6, utiliza el material de apoyo para reforzar lo que dices de forma visual, pero no escribas todo en la diapositiva para leerla, porque esto suena, ¿verdad? Yo supongo que sí. Y yo creo que es mejor visual, es más fácil. La gente no es tonta, creedme, la gente sabe leer. No es necesario que leáis por ellos. Y si vas a escribirlo todo en la diapositiva, mejor me la das y me la leo en casa, que estaré más cómoda. Bueno, en las clases de televisión siempre me hacían madrugar más de la cuenta, porque esto iba en serio, ¿eh? Aquí ya me pillaban. Hay que salir en la tele, hay que pintarse, arreglarse, ese pelo que se escapa, y cómo te vistes, claro. Todo también es importante.
Yo, como no era mucho de arreglarme, y es aquí donde empiezas a ser consciente, ¿no?, del asunto, yo no era mucho de arreglarme, pero me dijeron, no, esto también importa, la apariencia también importa. Bueno, en este caso da igual porque la cara sigue siendo la misma. Bueno, te ves en cámara y aprendes qué te queda mejor, qué te queda peor. Al margen de esto, siempre nos decía, lo más importante era no llamar la atención, porque se trata de que se concentren en lo que dices. Así que lección 7, utiliza una vestimenta apropiada al contexto. Nada que sea llamativo, como en este caso, ¿vale? Y no vayas a la defensa de tu tesis en pantalón corto, que también lo he visto. Bueno, en estas clases de tele me di cuenta de la importancia de los gestos. Yo siempre he sido muy expresiva, siempre he sido esa que mueve mucho las manos y en todas las comidas o cenas es esa que siempre tira el vaso, porque se emociona y tiro el vaso. Así que os podéis imaginar lo que era yo presentando un programa de tele, Dios mío. Claro que eso sí, mi amiga Julia era peor, porque esta se ponía delante de la cámara y ni se movía. En realidad, estas suelen ser las dos tendencias que encontramos cuando alguien se pone delante del público, ¿no? Una es que no te muevas, nada, y otra es que te están electrocutando directamente. Son las dos opciones más o menos, ¿no? Así que nuestra profe de tele, que era muy buena la verdad, me dijo un día, venga, ven aquí, coge el guión. Quiero que marques en el guión todas las palabras que impliquen una acción, por ejemplo, corriendo, o que impliquen, por ejemplo, describan alguna cosa, por ejemplo, era pequeño, o que sean importantes, por ejemplo, importante, ¿vale? ¿Veis yo como ya le doy al micro? Bueno, pues se puso entonces detrás de mí, me cogió las manos y los brazos a modo de marioneta y me dijo, mira, cuando llegues a esas palabras, y solo a esas palabras, lo que quiero que hagas es el gesto, pero solo en esas palabras, ¿vale? Cuando llegues a corriendo, corriendo, era pequeña, importante. Y ya está. La verdad es que me sentí muy ridícula allí haciendo este experimento porque todos mis compañeros se rieron mucho, pero me ayudó a saber que los gestos apoyan lo que decimos, que tienen un significado y por eso siempre utilizamos espejos en las clases, ¿vale? Para que nos podamos ver. Así que lección 8 utiliza los gestos para reforzar lo que estás diciendo. Una comunicación natural es aquella donde la voz y los gestos van acompañados, van coordinados. Ahora que lo pienso, Julia lo pasaba realmente mal. Seguro que vosotros habéis estado también en esta situación alguna vez. Lo pasaba muy mal delante de la cámara. No le gustaba y además Julia era muy tímida. Así que se notaba de lejos que Julia estaba siempre muy nerviosa y además nunca sonreía. Era una cosa como así, más o menos, ¿no? Fijaros, la actitud que uno tiene cuando afronta una situación comunicativa es muy importante para obtener el resultado deseado, porque eres lo que comunicas. Pero la realidad es que a pesar de que fue muy doloroso y se llevó, Julia, digo, varios disgustos, pues poco a poco aprendió que esa actitud necesitaba cambiarla porque si no poco iba a conseguir. Pero atención, la profe de la tele tenía sus métodos, así que lo que hizo con ella fue admirable. Hacía que se enfrentara a la cámara, que se enfrentara a sus miedos y después hacía tutorías con Julia donde analizaban las grabaciones que habían hecho. Su posición negativa, la cabeza abajo, encorvada, la mirada perdida, sin sonreír. Así que su trabajo consistió en cambiarle la actitud trabajando con su cuerpo, ¿vale? La primera regla era la sonrisa. Si alguien pretende conseguir un propósito para el que depende de otra persona, más vale que sonría. Prueba a sonreírle a un bebé y prueba a fruncirle el ceño y vamos a ver, bueno, con qué consigues algo positivo. Después siguió por la posición del cuerpo, de la cabeza, de la mirada, así que cuando acabó el curso Julia estaba totalmente cambiada, totalmente diferente. Y tan contenta se puso que propuso a la profesora poner un cartel en la cámara que recordara a todos lo que ella había aprendido. Lección 9, estírate, mira con firmeza a la cámara, sonríe y a por todas. Y ahí sigue el cartel, para todos los estudiantes. Bueno, así entre sobresaltos acabé la carrera y me puse a trabajar, ¿dónde? Claro, pues sí, en la radio. Aquí descubrí el poder de la voz. En la radio la voz es todo. La voz es nuestra principal herramienta de comunicación, la utilizamos cada día en nuestras relaciones y por eso es tan importante. Decidí entonces que tenía que investigar la importancia de la voz, conseguí una Marie Curie y me fui a Estados Unidos. Here I could know the importance of communication as I couldn't understand a word of this weird American accent.
And we know that English is very important today. Buenos días, señores. Hoy te hago millonario. ¿Estamos listos? ¡Bem! PowerPoint. Señores, necesitamos una campaña que genere engagement, awareness, una campaña psicovaginal que te entre y te solapee, pim, pim, con una campaña de inbound marketing. ¿Quieren saber cómo? ¡Boom! PowerPoint. Con un call to action, una llamadita a la acción, 0981 action, pick, te llamo, me respondes, ¿qué tool? ¿Todo bien? Sí, engagement. ¿Y preguntan cómo se hacen? Fácil, muchachos. Con acciones below the line, inject the line, above the line, in the line. Well, with my research... Aplaudir, aplaudir, venga, se lo merece. With my research above the line, I understood the influence of oral expression to understand the message. Our studies conclude that you infer my credibility from my voice, from how I express myself. This is why voice is crucial, is very important. I also went to Spain, where I'm told that you heard the voice of the person who dubs your movies in Spain. I heard my Spanish self for the first time, and we were doing a talk show like this, in Spanish, and I heard the voice and was just like... Hace que lo mejor de nosotros se vuelva en nuestra contra. ¡Dejad de matar por él! It's so high-pitched and different from my own voice. It was, you could do it. It's the, if we burn, you burn with us. If we burn, you burn with us. Your voice is your personality, conveys your personality. So lesson 10, pay attention to your voice, to your oral expression. Take care of it and train it to get the best result. ¿Sabéis una cosa? Hoy en día la comunicación tiene un papel central en la vida académica, en los negocios, en el mundo profesional. Por eso intento cada día que se integre de forma plena en la educación como formación transversal. Porque, ¿sabéis? Puedes tener una magnífica idea, un magnífico proyecto, pero como no lo sepas comunicar, no tienes nada. La comunicació us ha portat fins aquí, us ha ajudat a aconseguir aquesta meta tan important i la comunicació us ajudarà a partir d'ara a aconseguir l'objectiu que us marqueu, perquè sou el que comuniqueu. Espero haver-vos ajudat i us desitjo molta, molta sort en el vostre camí. Moltes gràcies!